Ted Bundy, un nombre que todavía provoca escalofríos. A primera vista parecía encantador, educado, incluso atractivo, pero detrás de esa máscara de carisma se escondía uno de los asesinos en serie más notorios de la historia moderna. Su historia no es solo la de un criminal, es también un oscuro retrato de cómo el mal puede disfrazarse de normalidad. Tras esa fachada perfecta se escondía un asesino implacable, un depredador que utilizó su carisma como arma para atraer a decenas de víctimas. Su historia no es solo la de un criminal, es también el retrato de lo inquietante que puede resultar la capacidad humana para el engaño y la destrucción. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su infancia estuvo marcada por secretos familiares. Creció creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Esta confusión en su identidad marcó los primeros años de su vida, generándole una personalidad dual, siempre dividida entre lo que mostraba y lo que ocultaba. Aunque fue descrito como un niño tímido y solitario, desde temprano mostró conductas extrañas, disfrutaba espiando a los vecinos y quienes lo conocieron de cerca recordaban cierta incomodidad en su forma de relacionarse. Durante la adolescencia, Bundy se transformó en un joven aparentemente normal. Estudió psicología en la Universidad de Washington y destacó por su inteligencia. Era persuasivo, carismático y supo ganarse la confianza de profesores y compañeros. Llegó incluso a trabajar en campañas políticas, proyectando la imagen de un joven responsable y comprometido con la sociedad. Pero bajo esa fachada respetable crecía una obsesión enfermiza por el control, la dominación y la violencia. Bundy aprendía a manipular, a mentir con facilidad, a vivir dos vidas paralelas, la del estudiante brillante y la del hombre con fantasías cada vez más oscuras. A principios de la década de 1970, esas fantasías se materializaron en una serie de crímenes horribles. Jóvenes universitarias comenzaron a desaparecer en la costa oeste de Estados Unidos. La policía no encontraba patrones claros, hasta que poco a poco empezó a notar similitudes. Mujeres jóvenes de cabello largo, castaño, muchas veces con raya al medio. Bundy había creado su propio tipo de víctima. Su método era tan ingenioso como aterrador. Fingía estar herido o necesitar ayuda. A veces llevaba un brazo enyesado, otras cargaba libros pesados o simulaba una discapacidad. Con tono amable pedía colaboración y cuando sus víctimas accedían a ayudarlo, las conducía hacia su coche, donde el engaño se transformaba en secuestro, violencia y asesinato. La lista de desapariciones aumentaba y la sociedad empezaba a vivir con miedo. Las universidades advertían a las estudiantes, las familias prohibían a sus hijas salir solas y la prensa dedicaba titulares alarmantes a el asesino desconocido. Lo más perturbador era que, mientras tanto, Bundy mantenía su vida pública intacta. Nadie sospechaba del joven que trabajaba en una línea telefónica de ayuda psicológica para personas en crisis. El contraste era macabro. De día escuchaba y aconsejaba a quienes sufrían. De noche buscaba nuevas víctimas. En 1975, Bundy fue finalmente arrestado en Utah tras ser detenido en un control policial. Dentro de su coche encontraron esposas, una palanca metálica y herramientas que lo incriminaban. Pero Bundy no se rendía fácilmente. Aprovechó cada oportunidad para manipular a las autoridades. En más de una ocasión consiguió escapar. La primera vez saltó desde una ventana del juzgado. Fue recapturado, pero meses después protagonizó una fuga aún más sorprendente. Logró escapar por un agujero en el techo de su celda y desapareció durante semanas. Su fuga lo llevó hasta Florida y allí continuó con su espiral de violencia. En enero de 1978 cometió uno de los ataques más brutales. Ingresó en la fraternidad femenina Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida y atacó a varias jóvenes mientras dormían.
2 de ellas murieron y otras resultaron gravemente heridas. Ese crimen, cargado de brutalidad y sin planificación aparente, marcó un giro en su historia. Bundy ya no actuaba con el mismo cuidado de antes. Su monstruo interior había tomado el control. El juicio que siguió fue histórico. Se convirtió en el primero en ser televisado en vivo en Estados Unidos, atrayendo la atención del país entero. Lo que debería haber sido un proceso judicial solemne se transformó en un espectáculo mediático. Bundy, lejos de mostrarse intimidado, disfrutaba de la atención. Decidió representarse a sí mismo como abogado, cuestionaba testigos, cruzaba miradas con el jurado y hasta sonreía a las cámaras. Su seguridad confundía a muchos. ¿Cómo un hombre tan educado y articulado podía ser acusado de crímenes tan atroces? Pero la evidencia era contundente. Testigos, pruebas forenses y la propia arrogancia de Bundy terminaron sellando su destino. En 1979 fue declarado culpable de los asesinatos de la fraternidad Chi Omega y condenado a muerte en la silla eléctrica. A pesar de la sentencia, siguió intentando retrasar su ejecución. Durante los años siguientes confesó decenas de asesinatos, aunque siempre de forma fragmentada y estratégica. En total, se le atribuyen al menos 30 muertes, pero los expertos coinciden en que el número real podría superar las 100. El 24 de enero de 1989, tras años de apelaciones fallidas, Ted Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida, afuera. Cientos de personas se reunieron para celebrar su muerte. Llevaban carteles, camisetas y hasta coreaban la frase "Burn, Bundy, burn". Fue el final de un hombre que había sembrado terror durante más de una década, pero también el inicio de un legado oscuro en la criminología moderna. Hoy, más de 30 años después de su muerte, el nombre de Ted Bundy sigue siendo objeto de análisis y discusión. Su caso expuso la vulnerabilidad de una sociedad que puede ser engañada por la apariencia. Nos recordó que el mal no siempre tiene un rostro aterrador. A veces sonríe, se viste bien y sabe decir lo que quieres escuchar. Bundy no fue solo un asesino en serie, fue un manipulador nato, un depredador que utilizó la confianza como arma y un espejo perturbador de lo que el ser humano es capaz de ocultar tras una fachada de normalidad. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre lo que vemos y lo que realmente esconde una persona, un recordatorio de que, en ocasiones, el monstruo no se esconde en las sombras, sino que camina a plena luz del día, disfrazado de alguien común. Bundy se convirtió de alguna manera en un caso de estudio para criminólogos, psicólogos y fuerzas de seguridad en todo el mundo. Su capacidad de ocultar su verdadera naturaleza planteó nuevas preguntas. ¿Cómo detectar a alguien que parece completamente integrado en la sociedad, pero que en secreto planea actos monstruosos? La respuesta no es sencilla. Bundy no encajaba en el estereotipo del criminal antisocial y marginal. Al contrario, cultivaba relaciones, estudiaba, trabajaba, participaba en política y precisamente por eso resultaba tan peligroso. Tras su ejecución, las investigaciones sobre su vida y mente se multiplicaron. Libros, documentales y estudios intentaron descifrar el origen de su maldad. Algunos expertos señalan sus traumas de infancia, la mentira sobre su identidad familiar y su incapacidad para establecer vínculos afectivos sanos. Otros creen que simplemente encarnaba una psicopatía extrema, alguien incapaz de sentir empatía o remordimiento. Bundy, en entrevistas finales, habló de su adicción a la pornografía violenta como una escalera hacia sus crímenes, aunque muchos lo interpretan como otra de sus estrategias manipuladoras para desviar responsabilidades. El eco de sus actos también cambió la manera en que se abordaban los casos de desapariciones. La policía, la prensa y las universidades comenzaron a advertir más activamente sobre la importancia de la prevención. Sus crímenes impulsaron la creación de sistemas más eficaces de rastreo, coordinación entre estados y el desarrollo de perfiles criminales más detallados. El término asesino en serie ganó relevancia pública en esos años, en gran parte por la notoriedad de casos como el suyo, pero quizá lo más inquietante es cómo Bundy dejó una huella cultural. Décadas después,
Su nombre sigue apareciendo en series, películas y hasta en conversaciones cotidianas cuando se habla de el mal disfrazado de normalidad. La sociedad se debate entre el morbo, la fascinación y el rechazo absoluto, porque su historia no solo refleja la brutalidad de sus crímenes, sino también el atractivo perturbador que generan figuras como él en la opinión pública. Al final, lo que Bundy nos dejó no fue solo un legado de horror, sino también una advertencia permanente. Nos enseñó que la maldad puede ser seductora, que el peligro puede sonreír y ofrecer ayuda antes de atacar, y que la confianza ciega puede ser mortal. Recordar su historia no es exaltar su figura, sino mantener vivo el aprendizaje. Nunca subestimar lo que alguien puede ocultar tras una sonrisa.